¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la misma historia otra vez, solo que con personajes diferentes? Como si la vida cambiara de nombre, de escenario, de fecha, pero siguiera igual trama escondida detrás de todo. Tal vez sea una relación que comienza llena de promesas y termina de la misma manera que el anterior, o un nuevo trabajo que, al principio, parece un nuevo comienzo, hasta que te das cuenta de que estás sintiendo las mismas frustraciones, enfrentando los mismos conflictos, cargando las mismas peso en el pecho. Antes de continuar, permítanme una suave invitación. Si algo aquí les toca, quédense conmigo hasta el final. A veces, solo una escucha consciente comienza a cambiar un ciclo entero. Imagina tu vida como un gran espejo en movimiento. Cambias de lugar, cambias de fase, te cambias de ropa, pero el espejo insiste en reflejar la misma pregunta sin respuesta. Y mientras esta pregunta no encuentra voz, la existencia encuentra una manera de repetirla, una y otra vez. Esto no sucede por casualidad. No sucede porque el mundo es injusto, y mucho menos porque fallaste. La repetición es un lenguaje, y la vida solo repite lo que aún no se ha comprendido. Es como un portal que se abre siempre en el mismo punto del camino. Tú puedes cruzarlo inconscientemente, tropezar, salir al otro lado confundido, o puedes parar, respira y finalmente mira dentro de él. Mucha gente cree que mudarse a otra ciudad soluciona el problema, que cambiar de pareja cura, que un nuevo comienzo externo borre viejos dolores internos. Pero el alma no funciona así. No le impresionan los cambios superficiales. Quiere integración, quiere conciencia. Ella quiere la verdad. Por lo tanto, mientras la lección permanece invisible, el ciclo permanece activo. La historia cambia de nombre, pero no de esencia. El escenario cambia, pero el guión sigue siendo el mismo. Y aquí está la pregunta que casi nadie hace, pero que lo cambia todo. ¿Qué pasa si lo que sucede más a menudo en tu vida no es un castigo, sino un llamado? ¿Y si cada repetición fuera de hecho un amoroso intento de la existencia de decir, mira aquí, todavía falta algo? A lo largo de este vídeo, atravesaremos juntos este espejo. Entendamos por qué se forman estos ciclos, por qué ciertos dolores insisten en regresar y, lo más importante, cómo empezar a domarlos desde adentro hacia afuera. Porque en el momento en que reconoces el patrón, ya empieza a perder poder sobre ti, y tal vez al final te des cuenta de que la vida nunca te estuvo castigando. Ella solo estaba esperando que te reconocieras en tu propia historia. Hay algo curioso en las repeticiones de la vida. Rara vez se presentan de la misma manera. Si fueran idénticos, serían fáciles de reconocer, pero no lo son. Se disfrazan, cambian de rostro, de entorno, de intensidad. Hoy es una persona diferente, mañana un nuevo problema, entonces una situación que parece sin precedentes, y sin embargo, la sensación en lo profundo de tu pecho es la misma. Es como si la vida cambiara de escenario, pero mantuviera la misma vibración emocional, el mismo sentimiento de abandono, la misma frustración de no ser reconocido, el mismo miedo a perder, el mismo cansancio de tener que demostrar siempre algo. Este es el patrón invisible. No vive de hechos. Vive en la experiencia interna que estos hechos despiertan. Dos personas pueden pasar por la misma situación y vivir historias completamente diferentes. Diferente, porque lo que se repite no es el acontecimiento en sí, es la reacción automática, el lugar interno de donde respondes a la vida. Tal vez te des cuenta de que siempre terminas desempeñando el papel de alguien que se preocupa demasiado, o los que callan para evitar conflictos, o aquellos que asumen responsabilidades que no les corresponden, o aquellos que sienten que necesitan trabajar el doble para recibir el mínimo. La vida observa esto en silencio, y mientras no te das cuenta, ella piensa, tal vez ahora lo verá, tal vez ahora ella lo siente, quizás ahora haya suficiente conciencia, y luego el patrón regresa, con otro nombre, con otro outfit, con otro contexto, no para lastimarte, sino porque aún no se ha visto. Muchas veces creemos que el problema está afuera, a falta de suerte,
en las personas equivocadas, en el momento de la vida, en el destino. Pero los patrones no pertenecen al azar, pertenecen a la memoria emocional. Estos son senderos internos que se crearon en algún momento, generalmente temprano, cuando había que adaptarse para sobrevivir emocionalmente. Quizás aprender a complacer, quizás aprender a cerrarse, quizás aprender a ser fuerte todo el tiempo, quizás aprender a no necesitar a nadie. Estas estrategias funcionaron una vez, y la mente, que ama lo conocido, decidió repetirlos. El problema es que lo que antes protegía, hoy aprisiona, y la vida, que no negocia durante mucho tiempo con el inconsciente, comienzan a aumentar la volumen de mensajes. Si un susurro no funciona, envía un eco. Si el eco no es suficiente, crea impacto, hasta que te detengas, hasta que preguntes, ¿por qué siempre sucede esto? ¿Tejer conmigo? Esta pregunta, cuando se hace honestamente, es el comienzo de la ruptura, porque desvía la mirada del mundo hacia el interior, del otro a ti, del azar al significado, y cuando eso sucede, algo cambia silenciosamente. Es posible que el patrón aún aparezca, pero ya no es invisible, y lo que se puede ver, puede finalmente transformarse. Hay un recuerdo que no vive en la mente consciente. No aparece como un recuerdo claro, ni como una escena del pasado, pero vive en el cuerpo, en las emociones, en las reacciones automáticas que surgen incluso antes de pensamiento. Es esta memoria la que sostiene los ciclos. Quizás no recuerdes cuando aprendiste a callarte para no perder a alguien. Quizás no recuerdes cuando decidiste que necesitabas ser fuerte todo el tiempo. Quizás no recuerdes el momento exacto en el que silenciosamente llegaste a la conclusión de que amar duele, pero el cuerpo recuerda, el alma recuerda, y la vida responde a este recuerdo invisible. Este es el recuerdo que no recordamos, pero que actúa. A menudo se forma en momentos en los que no tenías los recursos para elegir. Diferente. Momentos de la infancia, momentos de vulnerabilidad, momentos en los que sentir demasiado parecía peligroso. Entonces te adaptaste. Creó una forma de existir que se sentía segura, y siguió adelante. El problema es que ha pasado el tiempo, pero la estrategia se mantuvo. La mente puede decir, esto ya se acabó. Pero la emoción todavía reacciona como si fuera ahora, como si el riesgo todavía estuviera ahí. Y cada vez que la vida se topa con una situación que vibra de manera similar, no igual, simplemente similar, esta memoria está activada. No reaccionas al presente, reaccionas al eco. Por eso ciertos dolores parecen desproporcionados. Por eso algunas reacciones llegan demasiado rápido. Por eso a veces uno se pregunta, después, ¿por qué lo hice de nuevo? No es falta de conciencia, es memoria emocional que pide integración. Mientras este recuerdo no se ve, necesita expresarse, y el único idioma que conoce es la repetición. La vida crea entonces situaciones que tocan exactamente este punto sensible, no para castigarte, sino porque hay algo congelado en el tiempo, esperando ser actualizado. Cuando miras tu historia honestamente, puedes notar, los acontecimientos no se repiten. Es el sentimiento, la sensación de no ser suficiente, de no ser elegido, de estar siempre endeudado, de la necesidad de demostrar tu valía, o nunca poder relajarse. Este sentimiento es viejo, y todo lo viejo, cuando se ignora, se disfraza de nuevo. Cambiar de escenario no borra el recuerdo. Cambiar a las personas no disuelve el patrón, porque la repetición no viene de fuera, surge de dentro. Pero aquí hay algo profundamente liberador. Lo aprendido se puede desaprender. Lo que fue creado para sobrevivir puede actualizarse para vivir. La conciencia no borra el pasado, ella lo integra, y en el momento en que reconoces ese recuerdo sin juzgar, algo comienza a asimilarse. Liberación, como un viejo nudo que finalmente llama la atención. La repetición empieza a perder fuerza cuando comprendes que no estás roto. Simplemente funciona desde una versión antigua de sí mismo, y cuando se acepte esta versión, ya no necesita gritar por la vida. Por fin puede descansar. La vida habla, pero ella no usa palabras. Utiliza experiencias, encuentros, pérdidas, ciclos.
Y cuando no somos capaces de escuchar en silencio, se repite en movimiento. Todo lo que regresa lleva un mensaje, no en la forma del evento en sí, sino en lo que despierta dentro de ti. La repetición no es una insistencia ciega, es pedagogía. La vida nunca empieza a gritar. Comienza sutil, una ligera molestia, un sentimiento extraño, una molestia que apartas para más adelante. Cuando esto no se escucha, vuelve un poco más intenso, con más emoción, con más impacto, más urgentemente, hasta que se vuelve imposible de ignorar. Muchas personas pasan toda su vida intentando escapar de estas repeticiones. Cambian de ciudad, cambian de trabajo, cambian las relaciones, cambian su estilo de vida, pero llevan consigo el mismo punto ciego. Y el punto ciego siempre encuentra una manera de manifestarse. La vida no está interesada en hacerte sufrir. Ella está interesada en curarte. Por lo tanto, mientras algo dentro de ti permanece fragmentado, crea situaciones que tocar exactamente esta fractura, no por crueldad, pero por coherencia. Si evitas los conflictos, te pondrá delante de ellos. Si no reconoces tu valor, te coloca en lugares donde será puesto a prueba. Si no pones límites, atraes a quienes los cruzan. La repetición no indica el error, apunta a los no integrados. Hay una profunda diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es parte del crecimiento. El sufrimiento es resistencia al mensaje del dolor. Cuando preguntas, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? La vida espera a otro, pregunta poco después. ¿Para qué está pasando esto? Esta segunda pregunta lo da todo, porque convierte a la víctima en observadora, y observador en participante consciente. La repetición es una invitación a la madurez emocional. Ella te pide que salgas del modo automático. Abandonemos la narrativa del azar. Asume el papel de lector de tu propia experiencia. Mientras veas la vida como algo que te sucede a ti, los ciclos se cierran sobre sí mismos. Lo mismo. Cuando empiezas a ver la vida como algo que sucede a través de ti, los ciclos comenzarán a abrirse. Nada se repite para mantenerte atrapado. Todo se repite para hacerte libre. La vida insiste porque confía. Confía en que en algún momento estarás listo para ver, sentir sin huir, para comprender sin culparse. Y cuando eso sucede, algo silencioso cambia. Incluso puede surgir el mismo tipo de situación, pero ya no eres la misma persona que reacciona ante ello. El lenguaje de la vida ya no es la repetición, y se convierte en movimiento, porque en el momento en que se entiende el mensaje, ya no es necesario repetirlo, y luego la vida sigue contigo. La vida comunica todo el tiempo, pero no a través de palabras. Ella habla a través de experiencias, encuentros, pérdidas, ciclos y situaciones que se repiten. Cuando no podemos escuchar lo que se muestra de manera sutil, la vida encuentra un camino para repetir el mensaje en movimiento, cambiando solo el escenario externo, lo que los retornos no regresan por casualidad. Cada repetición conlleva un significado, no en el hecho en sí, sino en la reacción interna que provoca. La repetición no es la terquedad del destino, es un método de aprendizaje. La vida siempre comienza sin problemas, casi imperceptiblemente. Un malestar luz, una sensación extraña, un inconveniente que ignoras creyendo que pasará. Cuando esto no se nota, la misma situación vuelve un poco más intensa, con más carga emocional y más impacto, hasta que se hace imposible seguir fingiendo no ver. Muchas personas pasan toda su vida intentando escapar de estas repeticiones. Cambian de ciudad, cambian de trabajo, terminan relaciones, reinventan su rutina. Externamente, todo parece nuevo, pero internamente sigue funcionando el mismo punto ciego. Y el punto ciego, tarde o temprano, encuentra una manera de manifestarse. La vida no está interesada en causar sufrimiento gratuito, está interesada en la integración. Mientras algo dentro de ti permanece fragmentado, no reconocido o evitado, crea situaciones que tocan exactamente en ese punto, no por crueldad, sino por coherencia. Si evitas los conflictos, la vida te pone delante de ellos. Si no reconoces el tuyo valor, termina en lugares donde será probado una y otra vez.
Si no estableces límites, atrae a personas que los cruzan. La repetición no indica un error personal, sino apunta a algo que aún no se ha integrado. Hay una diferencia fundamental entre dolor y sufrimiento. El dolor es parte del crecimiento y la maduración. El sufrimiento surge de resistencia a comprender lo que el dolor intenta mostrar. Cuando alguien pregunta, ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, la vida espera una segunda pregunta, mucho más transformadora. ¿Por qué sucede esto? Cambiar la pregunta cambia por completo la postura interna. La persona deja de sentir víctima de los acontecimientos y se convierte en observadora de su propia experiencia. Y el observador consciente comienza a ver patrones, no solo eventos, aislados. La repetición es una invitación directa a la madurez emocional. Ella te pide que te quites del camino automático, abandona la idea del azar y responsabilízate de tu propia mirada. Mientras veas la vida como algo que sucede en tu contra, los ciclos se cierran y reforzar. Cuando se trata de ser visto como algo que sucede a través de ti, los ciclos comenzar a disolverse. Nada se repite para aprisionarte, todo se repite para liberarte. La vida insiste porque confía en que en algún momento estarás listo para mira. Siente sin huir y comprende sin culparte. Y cuando eso sucede, algo transformaciones silenciosas. Incluso puede volver a presentarse la misma situación, pero ya no reacciona desde el mismo lugar interno. La repetición pierde su función, porque el mensaje fue entendido. Y cuando el mensaje está integrado, no es necesario que regrese nunca más. La vida entonces seguirá adelante, junto a ti. Hay un momento puntual en el que la repetición empieza a perder fuerza. No es cuando todo cambia en el exterior, ni siquiera cuando finalmente aparece la persona adecuada o la persona adecuada. Oportunidad ideal. El punto de inflexión ocurre en el interior. Es silencioso, casi imperceptible, pero profundamente transformadora. Surge cuando dejas de luchar contra el patrón y comienza a observarlo con presencia. En ese momento algo esencial cambia. Dejas de preguntarle cómo escapar de la situación y comienza a preguntarte qué está tratando de conseguirte, mostrar sobre ti. Este punto de inflexión no requiere respuestas inmediatas. Exige honestidad. Requiere coraje mirar dentro sin buscar culpables, sin crear justificaciones, sin repetir historias los viejos. Entonces es cuando te das cuenta de que no estás atrapado porque la vida sea injusta, sino porque algo dentro de ti todavía cree que debes reaccionar de la misma manera que siempre lo has hecho. La repetición se mantiene mientras la respuesta interna sigue siendo automática. Cuando la respuesta cambia, aunque sea ligeramente, el ciclo comienza a desorganizarse. Quizás te des cuenta de que siempre dices sí cuando quieres decir no, o quien se calla cuando debería tomar una posición, o que te aferras cuando deberías soltarlo. Este reconocimiento no llega a generar culpa, viene a devolvernos la elección, porque lo que se ve deja de ser operar en la oscuridad, y lo que deja de operar en la oscuridad ya no controla de la misma manera. Si este contenido tiene sentido para ti, disfruta este momento y quédate atento. A veces comprender un patrón es el primer paso para detenerlo. Quédate hasta el final de este video, puede ayudarte a ver más claramente lo que se ha estado repitiendo en tu vida que quizás nunca antes hayas nombrado. El punto de inflexión también pasa por aceptar algo incómodo. El patrón no se sostiene solo. Necesita tu participación inconsciente. Esto no significa culpa, significa responsabilidad consciente. No elegiste aprender de la forma en que lo hiciste, pero puedes elegir cómo continuar. La vida no exige perfección, exige presencia. Ella responde inmediatamente cuando se da cuenta de que está dispuesto a actuar desde una nueva perspectiva, lugar interior. Cuando empiezas a notar el patrón a medida que sucede algo diferente. Sientes que surge el viejo impulso, pero ya no tienes que seguirlo. Hay un pequeño espacio entre estímulo y reacción, y ese espacio es libertad. Ahí es donde la repetición comienza a debilitarse, no porque la vida haya cambiado, sino porque cambiaste el punto donde le responde.
Este es el verdadero comienzo de la transformación. No es dramático, no es externo, no es instantáneo. Es una elección silenciosa, repetida cada día, de no abandonarse, incluso ante aquello que siempre te atrajo al mismo lugar. Cuando esta elección empieza a pasar, la vida lo nota, y cuando la vida se da cuenta, ajusta el escenario. El ciclo no se rompe con fuerza, se disuelve con la conciencia. Si has llegado hasta aquí no ha sido por casualidad. Hay algo en ti que reconoció lo que se dijo, no con la mente, sino con el cuerpo, con mi pecho, con ese sentimiento que es difícil de explicar. Quizás sea un viejo dolor, quizás un cansancio que no desaparece, quizás la sensación de llevar algo que nunca has podido nombrar. Nada de lo que has escuchado hasta ahora es solo contenido. Este es un espejo, una llamada silenciosa de tu propia alma. Y si en algún momento tu corazón se apretó, tus ojos se volvieron pesados o un recuerdo se perdió, apareció la cara. Esto suele pasarle a las almas que han caminado demasiado sin entender por qué. Por eso, quiero invitarte a ir un poco más allá que aquí. Hay material que creé exactamente para personas como tú. Una guía profunda, directa y espiritual, llamada 9 dolores espirituales que las almas antiguo llevar en silencio. Este no es un libro electrónico cualquiera. Fue escrito para aquellos que siempre han sentido que no pertenecen plenamente a este mundo, para por los que cargan dolores que nadie ve, por los que extrañan algo que no saben explicar. Cada página te ayuda a identificar heridas invisibles, a comprender el origen de este cansancio, existenciales y, principalmente, revelan caminos de conciencia y curación. Si sientes que cargas con dolores que no son solo tuyos, si sientes que has vivido demasiado por dentro, quizás este sea el siguiente paso en su viaje. El enlace está en el primer comentario fijado. Accede con el corazón abierto. A veces, recordar quiénes somos es exactamente lo que el alma ha estado esperando. Uno de los aspectos más desconcertantes de las repeticiones de la vida es darse cuenta de que no son solo las situaciones que regresan, sino también los tipos de personas. Cambia los nombres, los rostros cambian, las historias aparentes cambian, pero la dinámica emocional cambia, sorprendentemente similar. Parece que siempre estás lidiando con el mismo tipo de comportamiento proveniente del otro, como atrapado en un guión invisible, que recrea con diferentes personajes. Esto sucede porque las personas que llegan a nuestra vida no aparecen por casualidad. Afinidad superficial. Se conectan con campos internos que aún están activos. Cuando un patrón emocional permanece inconsciente, funciona como un imán. Ninguno imán consciente pero energético atrae exactamente lo que dialoga con su forma de aprendiste a relacionarte contigo mismo y con el mundo. Si aprendiste, en algún momento de tu vida, que necesitabas adaptarte para ser aceptado, es probable que te encuentres con personas que requieran una adaptación constante. Si aprendiste eso, necesita cancelarse para mantener los vínculos. Atraerá relaciones donde se pongan a prueba sus límites repetidamente. Si has aprendido que el amor conlleva inestabilidad, es posible que confundir intensidad con verdadera conexión. Esta gente no aparece para castigarte. Aparecen porque hay una conversación interna no resuelta que aún busca conclusión. Muchas veces creemos que el problema siempre reside en la otra persona, en la persona que no cambia, que no entiende, que no corresponde. Y, de hecho, cada uno es responsable de lo suyo, propias elecciones. Pero cuando el mismo tipo de relación se repite innumerables veces, es una señal de que algo más profundo está sucediendo. La vida no envía las mismas lecciones, diferentes formas debido al descuido. Lo envía porque aún queda algo por integrar. Estas personas funcionan como espejos incómodos, reflejan límites que no fueron colocadas, necesidades que no fueron verbalizadas, heridas que aún están abiertas, no porque sean malos o intencionados, sino porque ocupan un papel que alguien necesita ocupar para que el patrón se revele. Mientras este rol exista internamente, alguien lo ocupará externamente. Hay un momento decisivo en el que esto empieza a cambiar. Ahí es cuando te das cuenta de que ya no necesitas convencer, salvar, complacer
o aguantar para merecer un vínculo. En ese momento, sucede algo sutil. La gente comienza a responder de manera diferente, o simplemente dejan de aparecer, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque la frecuencia interna ha cambiado. Cuando el aprendizaje se integra, las reuniones ya no son necesarias. La vida no insiste en traer al mismo tipo de persona cuando el diálogo interno que apoyó la reunión se transformó. A veces esto sucede claramente, con separaciones naturales. Otras veces sucede internamente, cuando permaneces en la relación, pero ya no reacciona de la misma manera. El otro sigue siendo quien es, pero no ocupas más el mismo lugar emocional. Es importante entender que nadie entra en tu vida por casualidad, pero también es importante entender que nadie se queda más tiempo del necesario cuando la lección ha terminado. Asimilado. Las repeticiones en las relaciones no son defectos de carácter ni un signo de eterna ingenuidad. Son indicadores precisos de dónde estaba todavía la conciencia, siendo invitado a crecer. Cuando asumes la responsabilidad de tu lugar en las relaciones, sin culpas y sin rigidez, algo se reorganiza. Dejas de esperar a que los demás cambien para que todo mejore. Y, paradójicamente, es exactamente entonces cuando todo empieza a cambiar, porque la vida no responde a solicitudes externas, responde a transformaciones internas. Y cuando eso sucede, las historias dejan de repetirse, no porque la gente os habéis vuelto perfectos, sino porque ya no aceptáis vivir el mismo capítulo indefinidamente. El ciclo no se rompe repentinamente ni con acontecimientos externos importantes. Él comienza a desmoronarse silenciosamente, casi imperceptiblemente, en el momento en que algo dentro de ti deja de responder como antes. No es que la vida se detenga inmediatamente. Prueba, ella mira, ella siente, y luego ajustar. La primera señal de que se está rompiendo un patrón. Disolverse no es la ausencia del desafío, sino el cambio en tu reacción ante él. Empiezas a darte cuenta de que lo que antes te desviaba ahora solo genera un malestar temporal. Situaciones que previamente provocaron ansiedad extrema, culpa o la necesidad de aprobación, se ve ahora con mayor claridad. ¿Sientes el impulso? Lo viejo surge, pero ya no está dominado por él. Hay una pausa interna, un espacio mínimo, por decisivo que sea, donde se elige de forma diferente. Este espacio es el comienzo de la libertad. Otro signo claro es el cansancio genuino por repetir el mismo rol. No es cansancio físico, es existencial. Te das cuenta de que ya conoces ese camino, ya sabes dónde termina y, por primera vez, decides no seguirlo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque algo dentro de ti has madurado lo suficiente como para no volver a abandonarte. La maduración no proviene de la fuerza, sino de la conciencia. Cuando el ciclo comienza a romperse, también comienzas a tolerar menos de lo que solías tolerar, aceptado como normal, no por rigidez, sino por respeto a uno mismo. Ciertos comportamientos ya no son negociables, ciertas dinámicas ya no tienen sentido, y esto puede generar alejamiento, tanto en uno mismo como en los demás. Después de todo, el sistema se acostumbró a su antigua forma de trabajar. Cuando cambias, el sistema intenta reorganizarse. Es común en este momento sentir miedo. Miedo a estar solo. Miedo a cometer errores. Miedo a perder algo importante. Este miedo no es una señal de que estés en el camino equivocado. Pelaje contrario. Surge porque estás dejando lo conocido. El viejo estándar, sin embargo, por doloroso que fuera, era predecible. Lo nuevo es todavía un territorio en construcción, y todo el nuevo territorio exige presencia. Otro aspecto importante es que la vida comienza a responder de manera diferente. A veces no inmediatamente, sino gradualmente. Las personas que antes ocupaban mucho espacio se van a tener tanta influencia. Situaciones que parecían inevitables comienzan a desmoronarse sin esfuerzo. Lo que antes requería lucha, ahora solo exige claridad. No porque seas controlando la vida, sino porque estás alineado contigo mismo. Romper un ciclo no significa no volver a enfrentar desafíos similares. Medios cruzarlos desde un lugar interno diferente. Prueba de que el patrón era
Lo que se transforma no es la ausencia de pruebas, sino la ausencia de la antigua reacción, cuando ya no necesitas darte explicaciones, justificarte o abusar emocionalmente de ti mismo para pertenecer. Algo fundamental estaba integrado. El ciclo comienza a romperse cuando te eliges a ti mismo sin tener que abandonar el mundo, cuando aprendes a permanecer presente incluso ante el malestar, cuando entiendes que decir no no es rechazar al otro, sino incluirte a ti mismo. En este punto, la repetición pierde su significado. La lección fue asimilada, y cuando se asimila la lección, la vida no insiste. Ella sigue adelante, con nuevos escenarios, nuevas posibilidades y, lo más importante, con una nueva versión de ti capaz de habitarlas. A medida que los ciclos comienzan a disolverse, surge una comprensión más profunda acerca de elección y responsabilidad. No esa pesada responsabilidad que acusa o exige perfección, sino una responsabilidad consciente que devuelve el poder. Empiezas a darte cuenta de que aunque no elegiste muchas de las primeras experiencias de tu vida, siempre hay un punto a partir del cual puedes elegir cómo responderles. Y esto, la elección lo cambia todo. La libertad no es hacer lo que quieres todo el tiempo. La libertad no se ordena automáticamente para viejas heridas. Es poder sentir miedo sin obedecerlo. Está reconociendo patrones sin identificarse completamente con ellos. Cuando entiendes esto, algo se reorganiza internamente. Dejas de esperar a que la vida cambie y luego te sientes en paz. La paz se convierte en una construcción interna que precede a los cambios externos. Asumir la responsabilidad no significa asumir la culpa. La culpa paraliza. Responsabilidad despierta. Muestra que, incluso, dentro de limitaciones reales, siempre hay cierto grado de elección disponible. A veces la elección es pequeña. No responder por impulso, no explica demasiado. No te abandones a mantener algo que ya no tiene sentido. Pequeño. Las elecciones repetidas crean grandes desplazamientos internos. En esta etapa, también comienzas a darte cuenta de que ya no necesitas entenderlo todo racionalmente para seguir adelante. La claridad no viene como un mapa completo, pero como posible próximo paso. Aprendes a confiar más en tu propia percepción, propio cuerpo, en la propia intuición. Y esto reduce drásticamente la necesidad de validación externo. Cuando confías en tu lugar interior, el mundo exterior deja de ser un campo de prueba constante. La verdadera libertad llega cuando comprendes que ya no necesitas repetir el dolor para aprender. El aprendizaje puede ocurrir a través de la presencia, no solo a través del sufrimiento. Esto cambia la relación con la vida. Empiezas a caminar con más atención, más honestidad y menos prisa. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás huyendo de ti mismo. Lo mismo, este nivel de conciencia no elimina los desafíos, pero transforma la forma en que los afrontas. Cruces. Dejas de vivir en reacción y empiezas a vivir en elección. Y elige en este contexto, no se trata de controlar la vida, se trata de posicionarse internamente frente a ella. Es saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo permanecer. Es entender que decir basta también es un acto de amor. Cuando ocupas este lugar, la vida responde con más espacio. Espacio interno, espacio emocional, espacio para nuevas experiencias. No porque te lo merecieras, sino porque está disponible. Disponible para vivir sin repetir automáticamente lo que ya no es representa en quién te has convertido. Esta es la libertad que proviene de la conciencia. En silencio, con firmeza y profundamente transformador. Cuando miras atrás y observas tu propia historia más conscientemente, algo revela, claramente, la vida nunca se ha repetido por descuido. Cada ciclo, cada en el reencuentro, cada dolor que parecía regresar con un nombre diferente, tenía una función precisa. No fue un castigo, fue una invitación. Invitación a madurar, integrarse, elegir diferente. La repetición solo existe mientras algo dentro de ti todavía necesita ser visto. En el instante, una vez que la conciencia llega a este punto, el ciclo pierde su razón de existir. No porque el mundo ha cambiado, sino porque cambiaste el
lugar interno donde vives. La vida ya no necesita gritar cuando finalmente se escucha. Quizás todavía estés en medio de un ciclo, tal vez sea exactamente en ese momento, incómodo en el que todo empieza a tener sentido, pero todavía nada ha sido organizado por completo. Esto no es un fracaso, es transición, es el espacio entre quién eras y quién eres convirtiéndose. Si algo en ti siente que ya no puedes vivir de la misma manera, confía. Este sentimiento no surge de la nada, es una señal de que, internamente se ha completado una etapa, incluso si externamente todavía se está ajustando. La vida respeta este tiempo. Ella siempre y respeto cuando la conciencia se expande. Y aquí está la pregunta que resuena más allá de este video. ¿Y si lo que todavía se repite no se repite? ¿Un error que corregir, pero un último espejo que cruzar? ¿Y si el alma todavía tienes capas de comprensión que apenas estás comenzando a aprovechar? No todas las respuestas llegan ahora. Algunos se revelan en el lío, silencio posterior. Otros emergen cuando empiezas a vivir de otra manera, incluso sin entenderlo todo. La vida sigue hablando. La diferencia es que, a partir de aquí, es posible que estés listo para escuchar de verdad.